Sí, yo creo que podemos usar esto. Vale, tenemos aquí un template con tier S, tier A, tier B, tier C y las 10 razas aliadas, ¿vale? A tener en cuenta. Yo nunca me he hecho una raza aliada, de hecho no las tengo ni desbloqueadas, aunque sea facilísimo desbloquearlas a día de hoy, porque considero overall que... overall, evidentemente para algunas diligencias en específico están bien, pero overall son una castaña. Quiero decir, hay pocas razas aliadas que tengan verdaderamente una función relevante en proporción a las que te pueden ofrecer las razas convencionales, ¿no? A entender que estas razas no son pay to win, que simplemente las tienes que desbloquear haciendo pues una cadena de misiones pertinente en el juego y poco más. Dicho esto, empecemos con los elfos del vacío, ¿vale? Voy a quitar el sonido del juego, así estamos un poquito más cómodos. Vale, elfo del vacío. Bueno, nos cuenta su lore que eso no nos importa un trapo para lo que estamos intentando decir en este vídeo. Y dice, se traslada a través de una falla espacial. Digamos que tiene, entrecomillado, un blink extra, ¿no? Potenciado por el vacío, vale. Los lanzamientos de hechizos no se retrasan al recibir daño. Esta, junto con el blink, pueden ser como las dos principales... los dos principales motivos por el cual llevarlo está bien. Reduce el coste de depósito del vacío y transfiguración, porque eso es muy mundano. Y resistencia al daño de las sombras. Claro, vamos a ponerlo todo en perspectiva. ¿Quién pega daño de las sombras? Pues muy pocos personajes pegan daño de las sombras, con lo cual no es una absorción de daño que digas, hostia, es que casi todos los personajes para PvP, o es que tantos personajes en PvE pegan daño de las sombras. El daño en World of Warcraft es tan variado que es, a mi parecer, mucho mejor tener una resistencia al fuego que a las sombras. Si tenemos que hablar de resistencias al uso. ¿Por qué? Porque considero que la resistencia al fuego... o sea, hay muchos más mobs que tiren daño de fuego que daño de sombras, por regla de 3. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, dicho esto, no tiene ningún tipo de utilización práctica. La única utilización práctica que puede tener el Elfo del Vacío es el hecho que se puede conjugar con clases que tengan poca movilidad o con clases que, pues, XD. Y me dirás, como por ejemplo, jugarlo Caballero de la Muerte. Pues no estaría mal, tienes un extra. ¿Vale? Tienes un extra, está bien. Tienes un extra de movilidad, está bien. Pero por el rollo de los lanzamientos de los hechizos no se retrasan al recibir daño. Esto, para quien no lo sepa, cuando tú lanzas un hechizo, sabes que te aparece una barra digamos, a los pies de tu personaje, ¿no? Que es el casteo, ¿no? Y cuando te dan un golpe, el casteo hace pop y se retrasa. Pues eso, ellos no tienen esa penalización. Entonces, claro, podríamos pensar que lo mejor para un elfo del vacío sería un brujo, ¿no? Pero no. Porque ¿en qué situación el brujo va a ser golpeado? Claro, no, Sufak, un brujo destro tiene que castear descargas del caos y si no tienes el punch, pues evidentemente vas a poder hacer más daño o vas a poder estar más... Bueno, pero es que, claro, me estás dando una ventaja que evidentemente el enano lo hace mucho mejor, porque a ti, siendo brujo, sabiendo que eres un puto dummy, que no te puedes mover en ningún momento, te cunde más ser enano con la racial de puede adoptar la consistencia de una piedra, que te reduce el daño overall y además te quita cualquier debuffo que lleves encima, ya sea veneno, maldición, sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, aunque esto esté preparado para casters y esto no, esto es mucho más funcional para el juego en cuestión que lo del Elfo del Vacío. Por eso os digo que al final calificarlas va a ser complicado porque todas sí que es verdad que tienen habilidades suculentas, pero no acaban de ser ni mucho menos muy atractivas. ¿Vale? Así que para cuestiones muy concretas nos podrían ir bien. Pero, insisto, considero que el Elfo del Vacío conjugaría mucho mejor en clases melee con poca movilidad, que prácticamente no las hay, y si la hay es la única, que es el Deca. Y chamán no puede ser, por lo que estoy viendo. Rogue también, bueno, pues podría tener ahí algún tipo de sinergia extra, ¿no? Cazador, si estamos hablando de supervivencia. Warrior, vale, ok. Pero por el rollo de los hechizos, me parece una gilipollez. Porque, ya digo, hay razas que podrían suplir esto y podrían hacerte mucho mejor caster, ¿ok? Simple y llanamente. Vale, dicho esto, que esto como caster es una basura y lo único que le podríamos sacar algo de rendimiento es el hecho de que, bueno, pues tiene una falla, ¿vale? Tiene un blink extra. Blink que no sé exactamente cómo funciona,
Y cuando lo he visto en game, lo he visto con un impacto bastante mech. Pues lo colocaría tranquilamente en tier B, tier C. A ver, puedes hacer que un melee sea más melee, que eso siempre es bueno, ¿no? Por si se te escapa un pull, si te escapa alguien en PvP, cualquier cosita. Entonces, tier B, tier C. Pero claro, estamos hablando de que de todos los melees del juego solo puede jugar Guerrero, Hunter Supervivencia, Rogue y Caballero de la Muerte. Olvídate de Cazador de Demonios, de Shaman Enchantment, de Feral y de Retribution. Es decir, yo lo veo bastante apurado. De verdad, lo veo bastante apurado, lo veo una de las peores. Veré a ver cómo están las siguientes, porque aquí insistimos, vamos a estudiarlas todas y cada una y vamos a ver si verdaderamente son muy buenas haciendo su trabajo, porque no hay ninguna raza convencional que pueda suplirlo, ¿no? También te digo, en cuanto a apariencia, son las más impresionantes. Bueno, el Draenei forjado por la luz nos dice, inflige daño sagrado poderoso en un área. Vale, es decir, tiene un extra damage de Holy Power. Bueno, me parece bien. Entra en erupción al morir, lo que inflige daños a los enemigos cercanos y sana a los aliados cercanos. Entra en erupción al morir, es decir, a la hora de morir estalla como una palomita. A ver, no nos interesa morir. Ninguna clase se beneficia de morirse, de hecho. Entonces, puede ser que en alguna temporada en específico, en PvP o en PvE, haya alguna sinergia a la hora de morirte porque desencadenas X o desencadenas Y, pero esto han sido en puntualidades en sintonía a objetos o en sintonía a algunos talentos, con lo cual infligir un daño extra sagrado seguramente será moderado y no será nada que digas, hostia, top DPS porque es Draenei forjado por la luz. No. Y en consecuencia, la otra habilidad que tiene de pegar y curar a los aliados cuando se muere, lo preferimos vivo. A cualquier jugador lo preferimos vivo. Con lo cual me parecen dos habilidades que, aunque tienen su encanto y tienen su excusa para poder jugar Draenei forjado por la luz, me parece bastante, pues bueno, irrelevante. Luego tenemos resistencia al daño sagrado, que, insistimos, preferiría resistencia al daño de fuego o inclusive resistencia al daño de escarcha. Inclusive creo que es mejor la resistencia al daño de las sombras que hemos dicho antes que al daño sagrado. Pero bueno, da igual, esto es un plus, ¿no? Habilidad en herrería aumentada y puede invocar una forja. Esto me parece lo mejor que tiene, literalmente. Es decir, quiero hacerme herrería y pusheármela rápido y a mí me importa un pito el hacer contenido de vanguardia, es decir, intentar ser el mejor jugador de PvE, el mejor jugador de PvP, bla 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 bla. Y quiero un herrero que vaya como un trailer. Pues bueno, pues ahí sí que considero que si quieres un personaje y quieres que tu gameplay gire alrededor de la herrería, pues sí podría ser una buena excusa, ¿no? Dice, experiencia aumentada al matar demonios. Menuda gilipollez de habilidad. Y es por eso que ahora cuando nos vamos al tier list, pues evidentemente nos damos cuenta de que si este tío era un maldito inútil, este es aún más inútil, ¿vale? Es decir, este es tier C. Y veremos, porque este igual acaba siendo tier S, no lo sé, porque hay que leerse las otras, ¿no? Que esto ya me lo he leído más de una vez. En la Arena World Championship, es decir, en competiciones profesionales, sí he visto razas aliadas. En el MDI sí he visto razas aliadas, pero han sido para casos sumamente concretos. En este caso, creo que el Draenei forjado por la luz es uno de esos personajes que no calan en absoluto. A ver, si tiene una OE Cap en la primera habilidad que dice inflige daño sagrado poderoso en un área, si ese AOE Cap no existe y hace un daño moderado, ya no te digo alto, en pools muy muy grandes, en míticas muy muy concretas, podría incluso servirte porque podría darte un busteo de 400 o 300k de DPS extra, ¿no? Dependiendo de la expansión, el número subiría o bajaría. Entonces, dependiendo de cómo funcione la habilidad, pero sería, claro, en míticas muy muy concretas que se vaya a pulear algo irrisorio. Pero bueno, de momento es suma porquería, ¿vale? Que, insisto, jugad estas razas, no seáis tontos, ¿vale? Pues no porque yo diga que son mejores o peores que las razas convencionales, vais a tener que siempre jugar con las razas convencionales. No, 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 ni mucho menos. Vale, enano hierro negro. Vamos a ver qué hacen estos diablillos. Enano hierro negro. Elimina los efectos dañinos y te potencia. Bueno, el otro enano nos elimina los efectos dañinos y nos fortalece, y este enano nos elimina los efectos dañinos y nos vuelve más fuerte. Es un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque es una habilidad pasiva-agresiva. Es decir, es como cuando tú intentas construir una habilidad, tiene que tener algún tipo de coherencia. En este caso, la única coherencia que tiene
es que vas a salir con, por así decirlo, una espada y un escudo, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos viene bien el enano hierro negro? Nos viene bien en funciones de tanque. Porque esta habilidad es contradictoria, es ofensiva y defensiva a la vez sin espacializarse en ninguno de los dos rangos. Porque si nos diera mogollón de protección, pero también nos diera mogollón de potencia, o un 10% de protección y un 10% de potencia, nos vendría bien. Pero sin embargo, daros cuenta que solo nos elimina los efectos dañinos y nos ofrece potencia. ¿Cuánta potencia? Bueno, habría que verlo. Pero hay pocos, no hay muchos. Y cuando los hay están de formas específicas. Con lo cual, al ser una habilidad tan pues lo veríamos en sinergias mejores con las de tanque. Y por ello está mal, porque tenemos tanques que son mejores, como por ejemplo, ¿qué deciros? El Tauren. El Tauren tiene aguante aumentado ya de por sí, ¿vale? Y además tiene efectos de golpes críticos aumentados ya de por sí. Además tiene control de pool o control de objetivos porque tiene un stun en área. Entonces, claro, el Tauren ya sería mejor tanque que el enano hierro negro con su habilidad de eliminar los efectos dañinos y de potencia. Bueno, nos podría funcionar también con un rogue, pero ¿para qué lo quieres un enano hierro negro si puedes hacerlo en el elfo de la noche, que es mucho mejor para rogue? O incluso un gnomo es mucho mejor para rogue. O inclusive un mismísimo Tauren es mucho mejor para rogue por la sinergia que tiene con el crítico. O el enano convencional es mucho mejor para rogue que esto, ¿no? También te dice, te mueves más rápido en interiores. Eso es una puta sandez, es una gilipollez como una casa, es decir, es una habilidad muy roleplayer, que está bien para, digamos, ampliar lista, pero que tampoco tiene ningún efecto práctico que tú digas, hostia, es que lo estoy notando porque, bueno, esto podría ir bien en algún tipo de Mítica Plus en concreto que sea en espacios internos, ¿no? Es decir, como podría ser, yo que sé, la diferencia entre Vergel Eterno y Cámaras del Valor, pues en Cámaras del Valor muchas veces estás en un sitio cerrado, pues bueno, en un sitio cerrado te vas a mover un poquito más rápido, que parece una tontería, porque la velocidad de movimiento está muy cheta, la gente se cree que no, pero la velocidad de movimiento en los videojuegos está muy cheta. Pero no creo que sea una diferencia extremadamente notoria y que pueda determinar un éxito rotundo en ti, ¿no? En ganar o perder, me refiero, ¿no? En vivir o morir. Que a veces sí, ¿no? Pero normalmente, a no ser que sea un boost de velocidad enorme, lo dudo. Habilidad en herrería aumentada y los productos se crean más rápido. Bueno, vemos otra sinergia verse al Draenei en lo de la herrería. Estaban aquí inspirados un poquito en esa profesión en cuestión. Y dice que la habilidad de herrería está aumentada, con la cual ya deshabilita el Draenei. El Draenei aún es peor. Bueno, habilidad de herrería aumentada. Dice exactamente lo mismo. Puede indicar una forja. Y este que dice, y los productos se crean más rápido. A ver, el crafteo más rápido me parece una gilipollez. Me parece mejor inclusive que podamos invocar una forja a que los productos se generen más rápido. La forja, ¿qué significa? Que podemos craftear algunos objetos en sitios donde no hay forjas. Porque para la herrería necesitas una forja en cuestión, ¿no? Entonces me parece mejor la sinergia de herrería que tiene el Draenei forjado por la luz que el enano hierro negro, leído así a bote pronto y sin tener ni puta idea de theory crafting, ¿vale? Ahora me podríais discutir por los comentarios mil cosas. Invocas una máquina topo para atravesar el suelo. Vale, esa mecánica no tengo ni idea de cómo funciona. Lo de invocas una máquina topo, supongo que sería algún tipo de habilidad de movilidad. O sería, no sé. Reduce el daño físico recibido. Esa me parece una de las mejores habilidades que puede tener. Entonces, insisto, con elimina los efectos dañinos y de potencia y reduce el daño físico recibido junto con invocas una máquina topo para atravesar el suelo, me parece bastante interesante. Sobre todo para clases que vayan a recibir golpes, ¿vale? Entonces, dicho esto, sigue siendo para mí pues underperformance verse a otras clases convencionales que pueden suplir mejor sus roles sin llegar a los roles que tiene el enano hierro negro, que para mí overall pues no están tan fuertes, pero sí que es cierto que sería interesante tenerlo como tanque. No es una clase que digas, no, pues no me lo hago como tanque porque no tiene ningún sentido, una raza, perdón. Entonces, dicho esto, pues lo podríamos colocar tranquilamente pues al mismo nivel que el elfo del vacío por el hecho de tener la reducción de daño físico, porque la reducción de daño físico es mucho mejor que la reducción de daño sagrado, o muchísimo, muchísimo mejor que la reducción de daño de las sombras, que es demasiado específico, ¿no? Vale, si nos vamos a el cultiriano. Venga, vámonos al cultiriano. Aquí tenemos el hecho de que
aplastas a tu oponente, lo que te lo aturde y lo repele. Esto me parece una habilidad muy buena y es una habilidad que en PvP se ha utilizado bastante y se han usado humanos de cultiras simple y llanamente por esto. Tiene como un cargar y además tiene como un stun, ¿vale? Está bastante bien, es decir, es movilidad más stun. Recordemos a los visitantes que el stun es el CC más poderoso del videojuego. No hay CC más poderoso en el videojuego. Para PvE, pues la verdad es que para PvE no es tan práctico. ¿Podría ser los prácticos en cuestiones en específico de que quiero un CC concreto en un bicho concreto porque si no me castea o no me castea? Hombre, sí, podría ser los prácticos en PvE. Pero en ese aspecto, insisto, podríamos hacernos un Tauren y el Tauren, pues, en vez de aturdir a uno, los aturde a todos, ¿no? Dicho esto, pues también podríamos tener el Pandaren con su sleep, ¿vale? Que te duerme. Lo que pasa es que, claro, el sleep está muy por debajo de el aturdimiento que tiene el cultiriano. Lo bueno es que el aturdimiento del cultiriano dura menos, creo, que el sleep del Pandaren. Pero bueno, da igual, es una habilidad que creo que está bastante bien. Y por ende, sí que hemos visto cultirianos en las altas competiciones, sobre todo de PvP, sí que hemos visto alguna persona, un jugador profesional que ha sacado un cultiriano, ¿vale? Habilidad en todas las profesiones aumentada. ¿Ves? Aquí ya no nos vamos simple y llanamente a la herrería, sino que tocamos todos los palos. Entonces me parece mucho mejor. El enano y el Draenei se fijaban única y exclusivamente en la herrería. ¡Qué pesados! Aquí es habilidad en todas las profesiones aumentada, cosa que me parece mucho más práctico, ¿no? Resistencia al daño de escarcha y de naturaleza. Daños que son mucho más comunes que el daño sagrado o el daño de las sombras. Sí que es cierto que hay mucho daño sagrado y mucho daño de las sombras en el videojuego, pero estos daños son mucho más comunes, no solo por el hecho de que en PvP muchísima más gente lo utiliza, porque las clases tienen mucho más daño de escarcha y naturaleza que no de sombras o de holy, sino por el simple mero hecho que también si haces jugador contra entorno, escarcha y naturaleza es mucho más famoso y mucho más popular por la historia y la trayectoria del videojuego, de cómo han ido evolucionando las expansiones y los diferentes contenidos. Te va a servir mucho más la resistencia a la escarcha y la naturaleza que las resistencias a el sagrado y la sombra, ¿no? Además tiene nadas más rápido y aguantas más tiempo bajo del agua, una gilipollez enorme. Evidentemente esto en Classic podría haber funcionado como habilidad como antes tenía el Undead. En este caso es una habilidad que es penosa, nadar más rápido y aguantar más tiempo bajo el agua es una soberana gilipollez, no importa. Es una habilidad de lore, al final pues son los hijos del mar, ¿no? Ya que sé, la hija del mar es Jaina, pues son los hermanos de Kultiras, del pueblo de Jaina, bueno, no sé, no de esa parte del lore, discúlpenme, ¿no? Pero es una habilidad que pues intenta ir atada al lore, igual que los hierro negro, el que patean más rápido en interiores, ¿no? Por el rollo de las minas y que siempre están bajo tierra. Bueno, aumenta la versatilidad y sana una parte del daño que recibes. Esta habilidad me parece muy cheta. Es decir, un personaje que tiene un stun extra, que tiene una carga extra y que tiene versa aumentada y un entrecomillado parasitar a la inversa, es decir, en vez de pegar curándome, sino cuando me pegan me curo un poco, me parece que de momento es la que más me está convenciendo. Os lo digo en serio, ¿eh? Un stun extra y versatilidad. Y... esto sí que es verdaderamente... La versa te da daño y te da... reducción de daño, ¿vale? Si entendemos esa parte, entendemos por ende y por norma de 3 que si además nos potencia uno de esos dos apartados, perfecto. Así que no estamos en la tesitura que estábamos antes, que nos era un defensivo-ofensivo, sino que aquí tenemos un doble defensivo con connotaciones también algo ofensivas. Muy sutiles seguramente, pero algo ofensivas. Más una conjunción con su pertinente stun. Entonces me parece muchísimo más coherente llevar un ciudadano de Kultiras que llevar un Draenei. Por ende, a la hora de ponerlo nosotros en nuestra lista, lo vamos a poner, pues, de momento en tier A, muy superior a las demás. Handicap, es más feo que pegarle a un padre. Sí, los humanos de Kultiras son feísimos, las verdades como son, no son personajes atractivos, las transfiguraciones no les acaban de quedar bien. Atractivos me refiero a atractivos de verlos en el juego y jugarlos, ¿no? Al final en el videojuego tú no quieres ser tan feo como eres en la vida real, tú quieres, pues, ser esto, ¿no?
No, qué buenas están las Draenei. Me lo invento. Pero bueno, no fue demasiado exitoso los Cultirianos, es una raza que se ve poquito. Pero, sin embargo, es una raza que la veo sumamente potente. No la veo para nada... la veo a la par en algunas diligencias que las mejores razas convencionales, ¿eh? No lo veo de coña, os lo digo en serio, ¿eh? Esta para mí me ha sorprendido y que no os extrañe que le envíe tier S si las demás son una basura. Mecanomo. Invocas copias para confundir a tus enemigos. A ver, yo he visto ya lo de las copias y es un detalle bastante sutil. Veríamos si tiene algún tipo de función en jugador contra entorno y si esas copias tauntean. Si esas copias tauntean, es decir, hacen que el enemigo... Porque hay muchas mecánicas de que en algunos pools los bichos te siguen a ti y te hacen daño intrínsecamente a ti, independientemente de si el tanque genere mucho agro o no lo genere. Las copias del mago, por ejemplo, cuando las tira, esa mecánica de ese pool en cuestión, ese bicho, en vez de cargar hacia ti, cargaría hacia las copias. Y hasta que no matara todas las copias, no te atacaría a ti. Entonces es una mecánica defensiva muy buena, tirar las copias en contra de... pools o ads que pierden el agro, ¿no? O bosses que muchas veces tienen mecánicas de perder el agro. Me parece interesante. Si las copias del gnomo pueden llegar a hacer eso, pues no está nada mal. En PvE estamos hablando, en PvP no se la cuelas a nadie, ¿sabes? Literalmente no se la cuelas a nadie porque el NPC aparece de un color y el jugador aparece de otro color en cualquier UI, ¿no? Dicho esto, aumenta la fuerza a medida que luchas contra un enemigo. Bueno, esto habría que ver hasta cuánto aumenta una estadística principal, pero está bastante bien, ¿vale? Funciones como estación de fabricación personal. Esto ya es más práctico que algo que te vaya a proyectar a ser muy buen jugador. Capaz de forzar cerraduras. Esto también práctico, no tanto enfocado a que llegues a ser mejor jugador. Es decir, es tener un gameplay más sano, entre comillas, ¿no? Y te sanas automáticamente cuando sufres heridas graves. Bueno, seguramente es dentro de combate, es fuera de combate, es un proc como el Chip Death. Como no he visto muchos mecanomos en la vanguardia del meta, seguramente no sea algo sumamente relevante. Lo que sí que os voy a decir es que para que os hagáis una idea, tenemos la habilidad de aumenta la fuerza a medida que luchas contra un enemigo. Parece algo que tenga una importancia grande si, por ejemplo, vamos a jugar personajes que giren alrededor de la estadística principal fuerza, ¿no? Como puede ser el Warrior o como puede ser el Warrior, ¿no? No, como puede ser el Paladín o como puede ser algunas de las de otras clases, ¿no? Como el Caballero de la Muerte, que no van a agilidad, ¿no? Que van a fuerza. Dicho esto, claro, el mecanomo podría ser atractivo, pero es que, claro, si tú te haces un orco, el orco literalmente aumente todo el daño. Independientemente de si vas a agilidad, a intelecto o a fuerza, ¿sabes? Aumenta tu estadística principal bastante, como si fueras un ítem más, aunque seas brujo, aunque seas sacerdote, porque claro, esta habilidad no importa si eres sacerdote, pícaro, mago, hunter, porque tú no quieres fuerza, tú lo que quieres es estadística por encima, ¿no? Entonces, bueno, me parece que lo único que se podría salvar es en ese apartado en cuestión. En lo demás, pues, insisto, una de las peores, ¿vale? También pues la colocaría en tier C a la par que el Draenei. En mi tier list personal, ¿no? Mi tier list personal de razas aliadas. Vayámonos a la horda porque ya hemos tocado todas las de la alianza y habría que ver también la nueva raza, ¿no? La raza esa que es el enano brillantito, es el enano gitano. Dicho esto, tenemos la noche eterna. Inflige daño y frena a los enemigos cercanos. Vale, tiene una habilidad que inflige daño y frena a los enemigos cercanos. Puede ser bastante curiosa, ¿no? Puede llamar bastante la atención, tanto en PvP como en PvP. Invoca un libro volador que funciona como un buzón. Bueno, eso, insisto, más calidad de juego en cuanto a salud de que juegues de forma más cómoda que encarado directamente a performar mejor en cualquiera de las diligencias, PvP o PvP. Daño mágico aumentado. Aquí sí tenemos un atributo que verdaderamente es relevante, ¿vale? Daño mágico aumentado, estamos hablando de Spell Power, y Spell Power lo utilizan prácticamente todos los personajes, a excepción de los 3 o 4 personajes que solo tienen única y exclusivamente daño físico. Entonces ahí sí que me parece algo a tener en cuenta, pero habría que medir.
Porque claro, daño mágico aumentado. ¿Cuánto daño mágico? ¿Un porcentaje de intelecto aumentado? Bueno, un porcentaje de intelecto aumentado está bien, pero insistimos, ¿para qué coño queremos un porcentaje de intelecto aumentado si tenemos el orco que cada X tiempo te está dando 500 o 600 de intelecto? Y si eres guerrero, te da 500 o 600 de fuerza. Y si eres pícaro, te da 500 o 600 de fuerza. A escalar a tu item level. Entonces, volvamos a lo de siempre. ¿Está bien? Sí. ¿Para los casters la mejor opción? Pues no. Para los casters la mejor opción sigue siendo el orco, ¿vale? Dependiendo del caster, evidentemente, porque habrá otros casters que, pues, le vendrá mejor, pues, yo que sé, el enano, como hemos dicho en la cuestión del brujo. O hay casters que le vendrá bien el no muerto, porque el no muerto, mientras, si es un caster como el Shadow Priest o como el brujo aflicción, o personajes que se basen en tener mucho índice de golpe y su DPS se base en muchísimos golpes en pocos segundos, pues tenemos el toque de la tumba, que literalmente nos sana mientras pegamos. Cuanto más pegamos, más nos sana. Y nos acaba sanando de una forma bastante tal, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento? Bueno, resistencia al daño arcano, volvemos a lo de siempre. Tenemos personajes que tienen resistencia a todo el daño físico o tienen resistencia a overall, como es el enano. Entonces, una resistencia a un elemento en concreto y también un elemento bastante desaparecido como es el elemento de daño arcano, pues es bastante relevante. Y habilidad de inscripción aumentada. Bueno, si quieres ser inscriptor, pues no está mal. A rasgos generales, pues tenemos el daño mágico aumentado. Y por ende, como es un genérico de daño mágico aumentado, vamos a agarrar a la Noche Eterna y lo vamos a colocar en tier B, porque tiene un genérico. Este tiene un de fuerza. Y aumento fuerza, este aumenta daño mágico. Hay muchas más clases que utilizan daño mágico. Por tanto, no es tan mierder, ¿vale? No es tan mierder. Ahora haremos una reestructuración final para que quede un poquito más, bueno, pues retratado de lo que estamos hablando, ¿no? Nos vamos al Tauren de Monte Alto. Ok, Tauren de Monte Alto, tenemos el rollo de que carga hacia adelante y derriba a los enemigos. Un desplazamiento extra. Nos viene bien para PvE y para PvP, tanto de forma ofensiva como de forma defensiva. Nos viene bien. Entonces, en el momento en el que tenemos un personaje que puede aplicar, como es el Goblin, que tiene un saltito extra, ¿no? Algún tipo de estas diligencias, en este caso, hace un knockback, pues nos viene bien, ¿vale? Es decir, noquea a los enemigos mientras lo hace, nos viene perfecto. Tauren Monte Alto lo he visto en Arena World Championship. Y Tauren Monte Alto, no sé si lo he visto en MDI, pero en Arena World Championship lo he visto y bastantes veces. Porque también, si se dan cuenta, reduce el daño de los ataques recibidos, ataques overall. Tenemos otro genérico. Tenemos una carga que cuando tira para adelante le mete un knock a los enemigos, con lo cual corta casteos, corta cositas, tanto para PvE como para PvP te viene práctico. Reduce el daño de los ataques recibidos. Y ya no nos estamos yendo a arcano, holy, sombras, naturaleza. No, a los ataques recibidos, ¿vale? Con lo cual es otro genérico que me parece bien. Versatilidad aumentada. Cuando hablamos de versatilidad aumentada estamos hablando de daño aumentado y resistencia aumentada, porque la versatilidad se basa en eso, en daño plano aumentado y defensa plana aumentada, así que está muy pero que muy bien, porque tenemos de lo uno y de lo otro. Probabilidad de recoger más carne y pescado, una soberbia tontería, pero que va bien a la gente que se quiere dedicar a las profesiones. Y velocidad y habilidad en minería aumentadas. Bueno, aquí tenemos también una sinergia con otra profesión. De momento me ha sorprendido las tres primeras características. Me parecen características genéricas, a excepción de la carga, que puede ser genérica también, muy buenas, y que cualquier personaje que tenga reducción de daños, porque sí, versatilidad, que significa reducción de daños y más daño, porque sí, permanentemente, aunque sea un 1 o un 2%, da igual, te va a contar, y un extra de movilidad y un CC en área extra, porque además derriba a los enemigos en plural, pues podríamos colocarla sin ningún problema y sin que nos tiemble la voz en Tier A o Tier S. En este caso lo voy a colocar en Tier S, el Tauren Monte Alto, dentro de las razas aliados, tanto para PvE como para PvP. Nos vamos al orco Maghar. Invoca a tus ancestros, lo que te otorga su poder. Vale, tenemos un pequeño boost de daño. ¿Qué significa eso?
significa que pues el orco pues nos da más daño, ¿vale? No, Suba, que también tiene propiedades defensivas. Bueno, el orco tiene propiedades defensivas en el hecho en que tus stuns duran menos, con lo cual de momento el orco convencional le está ganando por goleada. Ese es el problema de las razas aliadas, que giran demasiado alrededor del lore y intentaron hacer su gameplay como muy cheto. Cuando la gente se leyó las habilidades pensaban que las razas aliadas iban a estar muy chetas, pero son muy sutiles. Entonces siguen estando mejor las razas convencionales en términos generales, como hemos visto en el humano de Cultiras, no, como hemos visto en el Mecanomo podríamos sacarle rédito en alguna diligencia, y como hemos visto en el Tauren de Monte Alto podríamos sacarle diligencias, o sea, utilidades en muchísimas empresas. Pero hablando de genéricos, los genéricos son mejores por el momento, ¿no? Bueno, invoca a tus ancestros, monturas más veloces en exteriores, una verdadera parida, es decir, esto sí que es la gilipollez más grande que he visto en mi vida. También la he visto aquí en los enanos, que corren más en interiores, menuda subnormalidad, es decir, no sé por qué lo pones. Y reduce la duración de todos los venenos, enfermedades y maldiciones. Claro, reduce la duración de todos los venenos, enfermedades y maldiciones. ¿Y los sangrados? Porque, insisto, ¿para qué te vas a hacer un orco de Maghar si puedes hacerte un enano convencional? Que tú le das a la primera habilidad de la piel de piedra y te quita venenos, enfermedades, maldiciones y todo el apartado de daño en el tiempo que provenga de daño físico. Porque aquí solo te quita, digamos, todo lo referenciado a daños en el tiempo mágicos. Pero no te está quitando sangrados. Y muchísimas criaturas, tanto de PvE como de PvP, ataques PvP, tienen sangrados y no tienen daños mágicos. Así que ¿para qué coño? El orco Maghar, de momento, me parece... Bueno, mira, tiene lo de la salud de las mascotas aumentada. ¿Efecto práctico? Pues verdaderamente no. No tiene ningún efecto práctico. El único efecto práctico que tiene la salud de las mascotas aumentadas es si queremos hacer algún tipo de desafío rollo Iron Man o cosas por el estilo y queremos una mascota que tanquee más. Pero no suele ser algo relevante. ¿Por qué? Porque si yo me hago un Hunter, me lo invento, Elfo de la Noche, para PvE o para PvP, en el momento en el que mi mascota lo pasa mal, mi healer cura a mi mascota. Porque estamos hablando de performar a máximo nivel dentro del videojuego, ya sea jugador contra entorno o jugador contra jugador. ¿Para qué coño? O un orco convencional, ¿para qué coño quiero que tenga más vida? Eso no me interesa, ¿entendéis? No es que yo sea hater de las razas aliadas, ni mucho menos, pero quiero que entréis en tesitura, porque sé que muchos de vosotros sois de esas razas y no quiero que penséis que las quiero insultar por insultar, pero simplemente son clases más derivantes del lore y que molan mucho dentro del, pues bueno, pues del roleplay, ¿no? La sinergia que tienen, el cómo lucen, el cómo se mueven, los diálogos que... Pero salud de las mascotas aumentada, soberbia invacilada, por eso tengo a mi healer que me puede curar la mascota cuando a mí me dé la gana, ¿no? Y de hecho los buenos healers, cuando estamos hablando de performar a máximo nivel, tienen a las mascotas de la party en la barra de curar, entonces deben curar a las mascotas. Los killers de PvP deben curar mucho a las mascotas. Y en algunos momentos del PvE, porque la pet te coge el agro, porque la pet tiene algún tipo de mecánica, porque está recibiendo daños, porque cualquier cosa, porque el enemigo tiene reflejar, pues también el healer de PvE, tanto en Raid como en Míticas, también debe curar a las mascotas. De los Warlocks, de los cazadores, de los Death Knights, de cualquiera que pueda sacar una mascota. Entonces, me parece una tontería, ¿vale? Nos vamos al Troll Zandalari. ¿Tontería que podríamos aprovechar en cosas concretas? Sí. Nos vamos a los Trolls Zandalari, pero tontería al fin y al cabo. Así que, espérate un momento, que antes lo voy a colocar, que tenía overall, invocas, o sea, te da poder, montura más veloces, reduce la duración de los venenos, enfermedades y maldiciones y salud de mascotas. Pues bueno. A ver, dentro de lo penoso es menos penoso. Podríamos meterla en tier B también, ¿vale? A la par de estos 4 inútiles, porque verdaderamente en comparación a las, insisto, las razas naturales son bastante inútiles. Repito, estoy utilizando un lenguaje que puede parecer soez, pero en absoluto pretendo que el lenguaje suene soez, ¿vale? Es decir, no quiero decir que si os habéis hecho alguna de estas razas sois peores jugadores o estáis lastrando vuestro gameplay, bla, 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 bla. No. Haceros la raza que querráis. Estoy hablando de si queremos utilizar una raza, por eso es un tier list, a su máximo exponente o no, verse al gameplay, no de sacarle el máximo rendimiento a la raza en sí, ¿no?
sino de que en jugador contra jugador o en jugador contra entorno pueda abarcar la mayor cantidad de objetivos posible sin que ser de una raza o de otra no sea un inconveniente, sino más bien algo que juega a nuestro favor. Y eso ahora mismo las razas aliadas no están cumpliendo, la gran mayoría. Sí que es verdad que hay algunas que pueden ser especialistas en algo en concreto dentro del videojuego, fuera de las profesiones, pero overall no. Así que por favor no os ofendáis, porque yo por ejemplo tengo un troll Zandalari y no lloro, me la pela. Tengo un troll Zandalari porque patata, ¿vale? Me dan igual. Te concentras para sanarte rápidamente durante un breve periodo de tiempo. Es una habilidad que es un casteo que mientras lo estás realizando te curas, te fultopeas. Pues no está mal, ¿vale? Se pueden utilizar en momentos concretos, donde puedes oxigenar en PvP, para que aunque luseas en PvP, imagínate, tu healer está ceceado, luseas porque estás en poca vida, eres un monje, te teletransportas de detrás de una columna y te curas entero. Pues no está nada mal, o te curas un 20, un 30%, un 40%, no está nada mal, es una habilidad que se puede utilizar. Pero, ya digo, puntualidades, ¿vale? Puntualidades, no está mal. Le suplicas a un Loa y gracias a ello obtienes uno de sus 6 poderosos favores, ¿vale? Esto es la mecánica de que tienes que como seleccionar un dios y a partir de a qué dios le reces, ¿no? De qué espíritu, ¿no? Formas parte, pues tienes unos poderes que otros. ¿Están chetos? Pues evidentemente hay algunos que son meta y otros que no. ¿Qué variedad de poderes tienes? Pues todos. Desde defensivos y ofensivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ofensivos o defensivos, dos. Y luego tienes también loas de utilidad. Pero, para mi gusto, se quedan un poco también paticortos verse a las que te pueden dar los demás, ¿vale? Obtienes más oro de las criaturas. Esto a tener en cuenta. ¿Vale? A tener en cuenta de que si queremos farmear oro, sí que es cierto que hay muchas razas convencionales y razas aliadas que se centran en algunas profesiones en concreto que nos podrían ir bien a la hora de querer hacer un power farming, pero si en alguna expansión en concreto el power farming o donde puede estar un posible glitch de sacar oro viene de grindear el matar muchísimas criaturas, pues el troll Zandalari no se encajaría muy bien, ¿vale? Por eso os digo, cosas concretas. ¿Es útil? ¿Te va a sacar de la miseria? No, ¿vale? Invoca un petrodáctilo para reducir tu velocidad de caída. Vale. Esto sí puede ser funcional en PvP, puede ser funcional en PvE. Pues en PvE le veo pocas funcionalidades. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros vamos a tirarnos por algún tal, invocamos una ala delta que nos permite, bueno, como el juguete de ingeniería, ¿no? Nos permite recorrer ciertas distancias de una forma cómoda. En PvP solo tiene unas utilidades y es Open Wall, que prácticamente en retail no hay Open Wall, así que no lo vas a utilizar. Y en Battlegrounds, ¿vale? En VGs. En VGs sí que es algo muy, pero que muy útil, sobre todo si estamos jugando Battlegrounds rankeadas y en función de qué Battleground. Por ejemplo, si estamos jugando en la Battleground de Cañón del Céfiro, estamos jugando una... Podemos rotar más rápido. Si estamos jugando la Battleground de el Warzone, ¿vale? La captura de banderas, el llevar la bandera de un punto a otro. Si nosotros tiramos la ala de delta desde un punto álgido, pues tenemos ventaja, ¿vale? Tenemos ventaja porque hemos recorrido más terreno y con lo cual nuestra bandera va a estar más cercana al siguiente objetivo. Si a eso le sumamos que el troll Zandalari puede ser en cualquier momento druida, pues tenemos sinergias para jugador contra jugador con esta ala delta muy buenas. Así que para jugador contra jugador solo por la ala delta, déjate de las otras habilidades de mierda, solo por la ala delta estaría bastante bien, ¿no? Y siempre en roles, pues ya te digo, por lo que estoy viendo, tanque o híbridos, es decir, chamanes, paladines, retribuciones, tal, les podría ir bastante, bastante guay, ¿no? O personajes que puedan tener carencias a la hora de tener disengage, es decir, salir de combates. Por ende, bueno, aquí tenemos una pequeña... un pequeño... Nos hemos encontrado un pequeño problema, que para PvE es bastante inútil, para PvP bastante bien. Entonces el troll Zandalari lo podríamos colocar en Tier A. Si coloco el troll Zandalari en Tier A tendría que subir algo más. ¿Sabéis qué pasa? Es que no compensa, porque para PvE sigue siendo un conito, ¿vale? Y en PvP es solo en algo en específico, que son las RBGs o los campos de batalla, y no vamos a ver la relevancia que tienen los campos de batalla hasta que no salgan los campos de batalla puntuados,
Y cuando salgan los campos de batalla puntuados, que son en los 8 contra 8, veremos a ver la optimización de susodicha a la delta, ¿no? Pero ya os digo, para el jugador convencional tampoco es que tenga nada, y sobre todo si no lo puedo meter aquí porque este es demasiado fuerte en comparación al troll, porque solo tiene una puta la delta que solo le sirve para PvP, porque para PvE no lo vas a utilizar, y en caso del cultiriano también he visto que sus atributos eran muy muy fuertes, ¿no? Entonces ya os digo, lo de te concentras para sanarte rápidamente durante un breve periodo de tiempo es lo único que creo que en algunos puntos en concreto se podría utilizar. Pero yo les digo, yo tengo uno y es una habilidad que prácticamente no utilizo, ¿vale? Es decir, me la pela. No lo utilizo porque no lo necesito, ¿vale? Y la de invocar el ala delta tampoco lo he utilizado porque estoy haciendo míticas plus y raid. ¿Y para qué coño quiero una ala delta míticas plus y raid? Para absolutamente nada, ¿vale? Entonces sería algo solo para vejes, porque en arenas siempre estamos hablando de que normalmente las arenas, a excepción de 3 o 4, le podríamos sacar algo de rédito, pero normalmente las arenas más populares a la hora de jugarse son aquellas arenas que suelen tener como mucho 2 pisos de altura, 2 altitudes y no muy grandes. Las arenas más jugadas suelen ser siempre Nagrand, la del Egipto, todos esos tipos de arenas que se basan alrededor de los pilares. Y por ejemplo, Mugambala es una arena que tiene, subes por unas escaleras y tienes un piso de arriba, luego en el piso de abajo, piso de arriba, pero está muy arriba, luego en el piso de abajo es un pilar, pero el pilar es muy grande, es una arena muy incómoda, aunque muy bonita, es muy incómoda de jugar. Entonces los jugadores profesionales prefieren performar en Dalaran, por ejemplo, ¿no? En las cloacas de Dalaran. O en Nagrand, que es como el estándar. Así que ya les digo, el Troll Zandalari pues sí que podría sacarle rédito en alguna arena en cuestión, pero no nada determinante. Sería mucho mejor tener un troll, tener un elfo de la noche, tener un orco. Hay un troll, un humano, un enano, un elfo de la noche, un orco, un tauren, evidentemente, un goblin, ¿vale? No sería el goblin, fíjate tú qué tontería. ¿Has visto a algún jugador profesional jugar Goblin en competiciones oficiales? Sí, los he visto. Y ganar. Vale. Entonces, nos queda el furro, ¿no? Pero aquí el furro no aparece, ¿no? En esta tier list. O sí aparece el furro, pero me lo he saltado. Me aparece el furro, pero me lo he saltado. Vale. Vamos a hablar del furro. A ver qué tiene el furro. El furrito, que es meme para muchos. Sí, creo que lo está, Nut. Usa un truco para infligir daño a un enemigo o ayudar a un aliado. ¿Está bien esto del Vulpera? De usa un truco para infligir daño a un enemigo o ayudar a un aliado. Yo he tenido Vulpera. Sí. Puede resultarte útil. ¿Cuánto del útil del 1 al 10? ¿Qué game changer es? Es un game changer de un 5 a un 6% si llega. Es decir, una gilipollez. Inflige un lugar en el mundo donde montar tu campamento. O sea, elige un lugar en el mundo donde montar tu campamento. Otra habilidad que comparte con las otras razas aliadas, que simple y llanamente es por, digamos, comodidad del jugador, ¿vale? Que está muy atada al roleplay de la raza, cosa que no me parece mal, pero aquí estamos hablando de otras propiedades, ¿vale? Recibe menos daño la primera vez que te golpean. Habilidad bastante interesante si verdaderamente la primera vez que te golpean es una reducción de daño significativo. Tu mochila tiene 8 ranuras adicionales, me parece Gucci. Resistencia al daño de fuego, me parece Gucci también, porque el daño de fuego es un daño popular, que es lo que he dicho yo, que había daños populares y he dicho el daño de fuego es popular. Entonces no es general, pero es popular. Entonces lo veo mucho cuadrando de tanques. En sinergia como tanque estaría muy bien, porque recibes menos daño la primera vez que te golpean. Es una habilidad verdaderamente buena. Es una habilidad verdaderamente buena, porque los bosses en PvE y en PvP también inclusive, ¿no? En PvP conocemos el concepto de salir de combate, entrar de combate. En PvE también lo conocemos, ¿no? Pero en PvP lo utilizamos mucho más que en PvE. Es mucho más relevante salir y entrar del combate en PvP que en PvE, porque no se tiene tanto en cuenta en PvE. Y las ventajas que te dan en PvP son mucho más bestias que las que te dan en PvE. En PvE, sin embargo, el hecho de que el boss vaya cambiando de mecánica, el típico boss que, por ejemplo, el que tenemos ahora, Firak, ¿no? Que da igual cuando estés viendo este vídeo, es igual de útil. Cuando Firak se retira y alza el vuelo y cambia de fase y se fasea,
ese reducción de daño del primer golpe se aplica. Es decir, no necesitamos que estemos fuera de combate para que se nos reinicie la habilidad, lo cual me parece bien, ¿vale? Me parece bastante chulo el Vulpera como potencial para tanque. Ya os digo, si miramos todas las habilidades overall, no me parece el gran game changer. Con lo cual el Vulpera también lo colocaríamos en un contundente tier C y así se quedaría nuestro tier list de razas aliadas y espero que, pues bueno, dejen el suyo en los comentarios. Ahora por el chat de Twitch lo vamos a hablar un poquito por encima por si a ver si alguien pues tiene algún tipo de sugerencia a la hora de cambiar, etcétera, etcétera. Alguna raza en concreto, pero de momento sí que es cierto que hay dos que predominan mucho por encima de las demás, aunque no les voy a engañar que sí que he visto... no todas, pero casi todas las razas ser jugadas en competitivo contra composiciones en concreto o en mazmorras en concreto, ¿vale? No me atrevería a decir todas, pero sí casi todas las he visto utilizarse en competitivo, en alto competitivo, en algunas zonas o mazmorras en concreto o en algunas arenas en concreto contra composiciones muy específicas, ¿vale? Porque evidentemente si sabemos que el enemigo va a jugar con... Paladín y también me va a jugar con un Priest Holy, pues que tengamos una reducción de daño de Holy nos viene perfecto, ¿vale? ¿Nos preferimos el daño genérico reducido? Sí, pero si tenemos una especialidad en Holy o sabemos que vamos a jugar enfrente de un brujo y vamos a jugar enfrente de un Shadow Priest, es decir, tenemos una Shadow Cliff delante, una reducción de daño de las sombras, nos viene de cojones, porque normalmente las reducciones de generales, es decir, cuando reduces el daño constante de forma generalizada, es mucho menor a cuando tienes una resistencia a algún elemento. La resistencia al elemento suele ser mayor que una resistencia generalizada. Por ejemplo, cuando hemos visto que tenía reducción de daños de ataques físicos, eso seguramente es menor que la reducción o la resistencia a algún elemento en concreto que será mayor, ¿vale? Dicho esto, me voy a fumar un cigarro y nada, chavales, ya tenéis aquí vuestro tier list que me lo habíais pedido.